A las 5:37 de la mañana de un martes por la mañana en el exclusivo distrito Marina de Dubái, la primera luz del amanecer pintó el horizonte en tonos de oro y rosa. En el dormitorio principal del penthouse de Infinity Tower, una botella de Dom Pérignon sin abrir se mantenía en guardia sobre una mesa auxiliar de mármol. Las gotas de condensación deslizándose por su superficie esmeralda como lágrimas. La cama permanecía impecable, sus sábanas de algodón egipcio todavía tensas sobre el colchón. Y en la esquina de la habitación, anidado entre dos palmeras en macetas importadas de Tailandia, un elegante altavoz inteligente negro palpitaba con una discreta luz roja, grabando, transmitiendo, siendo testigo. Lia Cruz permanecía inmóvil en el balcón, todavía con su vestido de novia. 24 años, menuda pero llamativa, con el tipo de belleza que los fotógrafos persiguen pero rara vez capturan. El intrincado encaje de su vestido hecho a medida captaba la brisa matutina mientras contemplaba el Burj Khalifa que atravesaba el horizonte. Sus ojos estaban secos ahora. Las huellas de rímel en sus mejillas se habían secado horas atrás. 41 miembros de la familia Petrov se sentaron en una habitación con paneles de madera en San Petersburgo, bebiendo té y vodka, observándola respirar. Observándola romperse. Juzgando su silencio. Criticando su postura. Evaluando su valor como un recipiente para su legado. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos agarrando la barandilla de cristal. Inconsciente del jadeo colectivo de los espectadores a 3.500 millas de distancia mientras contemplaba la caída de 47 pisos debajo. Esto no era una boda. Era una audición. Y cuando se negó a actuar, la llamaron defectuosa. Bienvenidos a Cadenas Ocultas, donde descubrimos los secretos más oscuros detrás de titulares que nunca fueron escritos. A nuestros fieles espectadores y suscriptores, gracias por su apoyo. Si son nuevos aquí, este canal existe porque algunas historias deben ser contadas, incluso cuando personas poderosas intentan enterrarlas. Y recuerden, presionen ese botón de suscribirse. Esta historia de riqueza, explotación y sacrificio final es una que no encontrarán en los medios de comunicación convencionales. Lia Cruz nació en la ciudad de Cebú, Filipinas, de padres que trabajaban 16 horas al día para poner comida en la mesa. Su padre, Emmanuel, conducía un jeepney desde el amanecer hasta la medianoche, su espalda curvada permanentemente por décadas encorvado sobre el volante. Su madre, María, limpiaba habitaciones de hotel de día y remendaba ropa de noche, sus dedos callosos por el trabajo constante pero suaves al atender las necesidades de sus hijos. Vivían en un apartamento de 2 habitaciones donde el techo goteaba durante la temporada de monzones, pero sus paredes estaban decoradas con los certificados académicos del IA. Testimonios del futuro que creían que ella tendría. Imaginen esto, una joven que se graduó en la cima de su clase, pasando sus días aprendiendo a salvar vidas en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Médicos de Cebú, y sus noches aplicando compresas frías en la frente de su madre mientras el lupus consumía lentamente su sistema inmunológico. A los 22 años, Lia había completado 3 años de su programa de enfermería. Publicado investigaciones sobre el acceso a la atención médica comunitaria y recibido una prestigiosa pasantía en el Centro Médico Makati en Manila. Era brillante, diría más tarde su instructora clínica, la doctora Alicia Santos, a los investigadores. El tipo de estudiante que podía diagnosticar pacientes antes que los médicos tratantes, que recordaba cada interacción medicamentosa, que hacía que los pacientes se sintieran escuchados. No solo era inteligente, tenía esa intuición que separa a las buenas enfermeras de las excelentes. Pero en 2022, todo cambió. El hermano menor de Lia, Ángelo, de solo 19 años y estudiando ingeniería con una beca, se desplomó durante un partido de baloncesto. El diagnóstico fue insuficiencia renal aguda, enfermedad renal en etapa terminal que requería diálisis inmediata y continua. La familia no tenía seguro médico. Las facturas médicas se acumularon con una velocidad aterradora, alcanzando 2,8 millones de pesos filipinos en 3 meses,
aproximadamente $50,000 americanos. Niña, le susurró María Cruz a su hija desde su propia cama de hospital, donde estaba recibiendo tratamiento para un brote de lupus. Algunos sueños no estaban destinados a personas como nosotros. Lía no estuvo de acuerdo. Solicitó una licencia de su programa de enfermería. Vendió sus libros de texto, su computadora portátil, los pendientes de perlas que su abuela le había regalado para su graduación. Trabajó en 3 empleos, turnos matutinos en un centro de llamadas, horas de la tarde como asistente de farmacia, noches dando tutoría a niños ricos en inglés y ciencias. Pero el dinero llegaba demasiado lento y la condición de Ángelo se deterioraba rápidamente. Los médicos le dieron menos de 1 año sin un trasplante. Desesperada, Lía hizo lo que 1.6 millones de otras filipinas habían hecho antes que ella. Descargó una aplicación de emparejamiento transcultural llamada Global Earths. Su perfil decía claramente, estudiante de enfermería buscando relación seria. Orientada a la familia, educada, cariñosa. Abierta a la reubicación. Lo que Lía no sabía era que Global Earths tenía 2 interfaces diferentes, una para mujeres que buscaban oportunidades y otra para hombres ricos que buscaban esposas dóciles. El algoritmo emparejaba específicamente a mujeres educadas pero financieramente desesperadas con hombres cuyos perfiles de riqueza indicaban que podían pagar la estructura de tarifas de adquisición premium. Entra Dmitry Petrov. 34 años, educado en Oxford, heredero del imperio Petrov de transporte marítimo y logística que había emergido del caos económico postsoviético con una velocidad sospechosa y una eficiencia brutal. Forbes estimó el patrimonio neto de la familia en $3.70 mil millones, repartidos en terminales de envío en 6 países, propiedades inmobiliarias en 4 continentes y carteras de inversión gestionadas a través de una red de empresas fantasma en Chipre y las Islas Caimán. El perfil de Dmitry presentaba fotografías tomadas profesionalmente, Dmitry en su yate en Mónaco, Dmitry en trajes hechos a medida en galas benéficas. La vista del penthouse de Dmitry en Dubái Marina donde gestionaba las operaciones de la familia en Oriente Medio. Sus intereses incluían la música clásica, el arte contemporáneo y los valores familiares tradicionales. Lo que esto significaba solo se le aclararía a Lía mucho más tarde. Su primera videollamada duró 3 horas. Dmitry era encantador, atento, curioso acerca de sus estudios de enfermería. Preguntó sobre su familia con lo que parecía una preocupación genuina. Cuando ella mencionó cautelosamente la enfermedad de su hermano, él respondió con compasión inmediata. La atención médica debería ser un derecho humano, no un privilegio, dijo, su inglés perfecto pero suavizado por un ligero acento ruso. En mi familia, creemos en cuidar de los nuestros, sin importar el costo. Para su 5ª llamada, Dmitry estaba hablando de matrimonio. Para la 7ª, estaba esbozando un contrato, $150,000 americanos pagados directamente a su familia al casarse. Cobertura médica completa para su madre y su hermano, incluyendo el trasplante de Ángelo una vez que se encontrara un donante. Residencia legal en Dubái con potencial de ciudadanía. Una continuación de su educación de enfermería en un campus de una sucursal internacional. No te pido que me ames todavía, le dijo durante su última videollamada antes de que ella aceptara. Te pido que confíes en que el amor puede crecer en suelo fértil. Yo puedo proporcionar ese suelo, ya. Seguridad. Estabilidad. Un futuro sin miedo constante. Lo que Dmitry no dijo, lo que el contrato traducido profesionalmente omitió convenientemente de la versión en tagalo, era que los valores tradicionales de la familia Petrov incluían un ritual de verificación. De linaje que se remontaba al pasado aristocrático prerrevolucionario de la familia. Un ritual que los Petrov habían actualizado para la era digital. Su cortejo duró 67 días. Se conocieron en persona solo una vez, cuando Dmitry voló a Manila para una visita de 48 horas que incluyó cena en el Hotel Shangri-La, una prueba a medida para su anillo de compromiso, platino. Diamante de 3.8 quilates, valorado en $128,000,
Y una breve reunión con su familia donde le presentó a María Cruz un cheque de 25,000 pesos como un gesto de buena fe previo a la boda. El dinero fue inmediatamente para la atención médica de Ángelo. El día después de que Dimitri se fuera, Ángelo tuvo su primera cita con un especialista en trasplantes. Por primera vez en meses, sonrió. «Está salvando mi vida», le dijo a su hermana mientras ella hacía las maletas para Dubái. «Haré que valga la pena. Terminaré la escuela. Cuidaré de mamá. Te haré sentir orgullosa». Lia asintió, doblando sus pocas posesiones en una maleta proporcionada por la asistente de Dimitri. «Esto no es un sacrificio», dijo, con voz firme. «Es una inversión en nuestro futuro». Pero en la tranquilidad de su dormitorio de la infancia esa noche, Lia grabó un diario en video en su teléfono que los investigadores encontrarían más tarde enterrado en un almacenamiento en la nube cifrado. Su rostro iluminado solo por la luz azul de su pantalla, susurró: «No me estoy enamorando. Estoy firmando una misión de rescate. Mi corazón es la garantía». La boda estaba programada para el 15 de abril de 2023, en el Atlantis, de Palm, el icónico resort temático oceánico de Dubái, donde las habitaciones comienzan en 900 pesos por noche y las vistas del Golfo Arábigo vienen con vislumbres de delfines en lagunas gestionadas. Lia llegó 2 semanas antes de la ceremonia, escoltada por la asistente personal de Dimitri, Irina, una mujer con cara de piedra que hablaba 5 idiomas pero rara vez usaba alguno de ellos para la conversación casual. Lia fue instalada en una suite en el Hotel Edres Marina mientras se realizaban los preparativos finales para el penthouse de Dimitri. Se le dio una tarjeta de crédito platino con un límite de 10,000 pesos para accesorios de boda y se le presentó a una organizadora de bodas que le presentó 3 opciones de vestidos preseleccionados de diseñadores libaneses. Cuando Lia solicitó discretamente una diseñadora filipina que pudiera incorporar elementos tradicionales Barote Saya, la organizadora de bodas sonrió tensamente y dijo que vería lo que es posible. Dimitri estuvo detenido inevitablemente en Londres por negocios durante la primera semana de su llegada. Hablaron diariamente por videollamada, su comportamiento seguía siendo atento pero cada vez más distraído. «Mi familia es bastante tradicional», le recordó durante una llamada. «Tienen ciertas expectativas sobre la noche de bodas. Nada de qué preocuparse, solo sigue la guía de Irina». 3 días antes de la boda, Lia fue presentada a la madre de Dimitri, Verónica Petrova. Una mujer escultural de unos 60 años con cabello rubio platino recogido en un moño severo y ojos que evaluaron a Lia como un gemólogo examinaba una piedra cuestionable. Durante el té en el Burj Al Arab, Verónica hizo preguntas específicas sobre el historial médico de Lia, los antecedentes de salud de su familia y si alguna vez había sido hospitalizada. Lia atribuyó estas preguntas a una preocupación natural por la salud de su futura nuera. «El nombre Petrov se remonta a 16 generaciones», dijo Verónica, revolviendo su té con una cuchara de plata. «Hemos sobrevivido a revoluciones, guerras, exilio. ¿Sabes por qué? Porque protegemos lo que importa: linaje, legado, lealtad». Miró directamente a Lia. «Espero que comprendas el honor que se te otorga». El día de la boda llegó con un sol espectacular del desierto y una suave brisa del Golfo Arábigo. 112 invitados asistieron, aunque Lia no conocía a ninguno de ellos. Su madre y su hermano observaron a través de una transmisión privada en vivo desde su casa en Cebú, las cámaras profesionales capturando cada detalle de la ceremonia para ellos en tiempo real. Una configuración tecnológica que debería haber sido su primera advertencia sobre la comodidad de los Petrov con la visualización remota. Mientras Lia caminaba por el pasillo con su vestido hecho a medida, una interpretación moderna de la tradición filipina con flores ampaguita bordadas a mano y delicadas mangas de mariposa. Vio a Dimitri esperándola en el altar, apuesto con su smoking Tom Ford hecho a medida. Por un momento, se permitió esperar que tal vez este comienzo arreglado pudiera florecer en algo real. Algo cálido.
Pero al contrato que había firmado en tagalo le faltaba una cláusula en la traducción, una cláusula oculta en una deliberada mala traducción y jerga técnica, y le costaría todo. La agencia de emparejamiento global EART se presentó al mundo como un servicio de introducción transcultural que conectaba a mujeres tradicionales con caballeros exitosos y establecidos. Su elegante sitio web mostraba testimonios de parejas sonrientes con fondos de rascacielos de Dubái, casas adosadas de Londres y penthouse de Nueva York. Lo que no publicitaba era su tasa de finalización de contratos del 78%, el porcentaje de mujeres que realmente llegaban al altar después de firmar acuerdos preliminares con sus posibles maridos. Detrás del marketing brillante se encontraba una operación sofisticada con oficinas en Manila, Bangkok, Kiev y Minsk. Especializada en lo que llamaban en privado coincidencias asimétricas, Global EARTS atendía a clientes ultrarricos que buscaban esposas que combinaran belleza física, credenciales educativas y, lo más importante, vulnerabilidad económica. La fórmula perfecta para la obediencia. Cuando Lia Cruz firmó su contrato de matrimonio el 28 de febrero de 2023 en la oficina de la agencia en Manila, se le entregó un documento de 23 páginas en tagalo. La traducción había sido certificada por un bufete de abogados local contratado por la familia Petro. Lo que Lia no podía saber era que el socio principal del bufete había recibido unos honorarios de consulta de 75,000 pesos 3 días antes. Lo leyó con atención, recordó Maricel Domingo, la representante de la agencia que presenció la firma. Incluso hizo preguntas sobre las disposiciones de cobertura médica y las oportunidades educativas. Fue minuciosa, excepto por las partes que no podía comprender. La sección 3, párrafo 12 del documento original en ruso contenía la cláusula 7, enterrada dentro de una densa terminología legal sobre costumbres familiares y observancias tradicionales. La versión en inglés decía: la novia consiente a la observación familiar durante la primera noche conyugal según el protocolo de linaje Petro, incluyendo tecnologías de visualización remota según lo considere apropiado el patriarca familiar. La traducción en tagalo lo redujo a: la novia acepta respetar las tradiciones familiares con respecto a las ceremonias de matrimonio. La forense digital revelaría más tarde que la mala traducción no fue accidental. Intercambios de correos electrónicos entre el abogado de la familia Petrov y el servicio de traducción solicitaron específicamente la adaptación cultural de ciertas disposiciones que podrían ser malinterpretadas por aquellos que no están familiarizados con las tradiciones rusas. Si todavía están con nosotros a través de esta inquietante investigación, tómense un momento para dar me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal. Exponemos estas historias porque el silencio solo protege a los poderosos. Para comprender a los Petrov y su protocolo de linaje, uno debe mirar más allá de la Rusia moderna a los linajes aristocráticos que sobrevivieron a la revolución bolchevique adaptándose en lugar de resistiendo. La obsesión de la familia con la pureza genética no era religiosa, era dinástica. Si bien abrazaban públicamente las prácticas comerciales contemporáneas y los estilos de vida internacionales, en privado mantenían tradiciones que habrían parecido arcaicas. Incluso en la Rusia zarista. La infancia de Dmitri en la restaurada mansión familiar de San Petersburgo había sido moldeada por estas tradiciones. A los 12 años, se le mostró el libro de contabilidad de sangre de la familia, un volumen encuadernado en cuero que documentaba matrimonios, nacimientos y ceremonias de verificación que se remontaban a 1731. A los 16, se le exigió memorizar el credo familiar: la sangre lleva memoria. La memoria lleva poder. El poder lleva legado. La tradición de observar a las nuevas novias en sus noches de boda se originó como una práctica medieval entre ciertas familias nobles rusas. Originalmente, los ancianos de la familia examinaban literalmente las sábanas después de la consumación. Para el siglo XIX, esto había evolucionado a tener testigos en habitaciones adyacentes. Para el siglo XXI, los Petrov habían modernizado la práctica a través de la tecnología, manteniendo el propósito de la tradición mientras adaptaban sus métodos.
Un recuerdo particularmente formativo para Dmitri ocurrió cuando tenía 19 años. Su abuela, Ekaterina Petrova, la matriarca de facto de la familia a pesar de que su hijo dirigía oficialmente el imperio empresarial, lo había llevado a su estudio privado donde los retratos de los antepasados Petrova alineaban las paredes con paneles de nogal. Una esposa es el recipiente de nuestro nombre, le dijo, su voz suave pero inquebrantable mientras señalaba los retratos familiares. Debemos asegurarnos de que no esté rota. Sin mancha. Digna de llevar adelante lo que 16 generaciones han construido. Cuando Dmitri preguntó por qué esto importaba en los tiempos modernos, Ekaterina lo abofeteó, no con fuerza, pero con precisión. El mundo cambia. La sangre no. Recuerda eso cuando elijas a tu novia. Ese recuerdo persistió mientras Dmitri estaba en el altar en el salón de baile del Atlantis, observando a Lia acercarse con su vestido de novia. El salón de baile se había transformado en una fantasía de orquídeas blancas y estructuras de luz cristalina, con el Golfo Arábigo visible a través de ventanas del piso al techo. $400,000 habían asegurado no solo el lugar, sino también la privacidad absoluta, sin redes sociales, sin fotografías, excepto por el fotógrafo oficial, sin invitados más allá de la lista aprobada. La familia Petrov ocupó las primeras 3 filas del lado del novio, primos, tíos, socios comerciales todos conectados por sangre o lealtad absoluta. Evaluaron a Lia con el interés calculado de los accionistas que evalúan una nueva adquisición. Verónica Petrova se sentó en la primera fila, su expresión indescifrable detrás de un velo de encaje chantilly hecho a medida. Ekaterina Petrova, ahora de 87 años, observaba desde San Petersburgo a través de una transmisión privada en vivo, demasiado frágil para viajar pero no dispuesta a perderse el juicio de la elección de su nieto. Cuando Lia llegó al altar, Dmitri le tomó las manos. Por un momento, solo por un momento, la emoción genuina parpadeó en su rostro. Algo parecido a la ternura, algo parecido al arrepentimiento. La había seleccionado entre cientos de perfiles, se había sentido atraído por su inteligencia, su dedicación a su familia, su resiliencia. En otra vida, en otra familia, tal vez podrían haber construido algo real. «Estás hermosa», susurró, y lo dijo en serio. La ceremonia se llevó a cabo con precisión. El intercambio de anillos, el de ella, platino con diamantes, el de él, una simple banda de platino grabada con el escudo familiar. Los votos, tradicionales, sin adiciones personales. El primer beso, breve, apropiado, listo para la cámara. Para cualquier observador, parecía ser la culminación de una historia de amor perfecta, la riqueza se encuentra con la belleza, el privilegio se encuentra con el potencial. En la recepción en la Royal Bridge Suite, Lia se movió entre la multitud con gracia practicada. Los entrenadores de etiqueta contratados por los Petrovs habían pasado las 2 semanas anteriores adiestrándola en todo. Desde el manejo adecuado de las copas de champán hasta los temas de conversación apropiados para varios niveles de jerarquía familiar. Ella sonrió, agradeció a los invitados por venir, aceptó felicitaciones en 3 idiomas. Mientras tanto, en una suite asegurada 3 pisos más arriba, un equipo técnico completó los ajustes finales a los sistemas instalados en el penthouse de luna de miel. 6 cámaras de ultra alta definición con capacidades de poca luz. Captura de audio con calidad de estudio. Transmisión cifrada a un servidor privado con restricciones de acceso geolocalizadas. Un retraso de 3 segundos para evitar fallos de transmisión. En la finca de la familia Petrova a las afueras de San Petersburgo, se había preparado una sala de visualización. Papel tapiz de damasco, sillones de cuero dispuestos en filas escalonadas, un sistema de proyección con múltiples ángulos de visión disponibles. Refrigerios dispuestos en bandejas de plata. Programas impresos en cartulina pesada que enumeraban los nombres de los miembros de la familia autorizados a asistir. De vuelta en la recepción, Lia encontró un momento de soledad en la terraza con vistas al Golfo. El peso del día, de su decisión, de su sacrificio, se presionó contra su pecho.
Pero se recordó a sí misma por qué había aceptado este acuerdo. El trasplante de Ángelo estaba programado para el próximo mes. Su madre había comenzado un prometedor nuevo protocolo de tratamiento. La primera entrega del pago del contrato ya había transformado las circunstancias de su familia. Se sobresaltó de sus pensamientos por la aparición de Mikhail Petrov, el primo de Dmitri y el asesor legal de la familia. Alto y delgado con los mismos pómulos afilados que caracterizaban a los hombres Petrov, llevaba 2 copas de champán. Un brindis por nuestro nuevo miembro de la familia, dijo, entregándole una copa. Su inglés tenía el acento pulido de los internados europeos y las universidades estadounidenses. Chocaron copas. Mikhail la estudió con el interés desinteresado de alguien que examina un espécimen inusual. Has causado una gran impresión, dijo. Mi abuela está particularmente interesada en tus antecedentes académicos. El conocimiento médico es valorado en nuestra familia. Gracias, respondió Lia con cautela. Espero continuar mis estudios de enfermería eventualmente. Mikhail sonrió, aunque la expresión no llegó a sus ojos. Por supuesto. Después de que te hayas establecido en tu nuevo papel. Miró su reloj, un Patek Philippe que valía más que el ingreso anual de toda su familia. La noche es joven. La transmisión comienza a medianoche. No nos decepciones. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, se había ido, desapareciendo de nuevo entre la multitud de invitados. Al otro lado de la habitación, ella captó la mirada de Dmitri. Estaba hablando con un grupo de socios comerciales, pero por un instante, lo vio tensarse. Algo pasó por su rostro, ¿preocupación? ¿Resignación? No podía estar segura. Ella atribuyó su reacción al estrés de la boda, a la presión de fusionar negocios con placer, al peso de las expectativas familiares. Después de todo, este matrimonio no se trataba solo de ellos, se trataba de conectar historias, futuros, legados. A las 11:30 de la noche, la organizadora de bodas apareció junto a Lia para acompañarla a la suite de luna de miel. Es hora de que te cambies, dijo la mujer bruscamente. Tu esposo se unirá a ti en breve. En el ascensor, Lia finalmente se permitió exhalar. La parte más difícil había terminado. Había superado la ceremonia, la recepción, el escrutinio del clan Petrov. Ahora solo necesitaba navegar por la noche de bodas con un hombre que apenas conocía pero con el que se había ligado legalmente. Se había preparado mentalmente para este momento, lo había aceptado como parte del contrato, parte del sacrificio. Tu atuendo de noche ha sido preparado, le informó la organizadora de bodas al llegar a la puerta del penthouse. La suite está equipada con funciones de Smart Home. Iluminación activada por voz, control de temperatura, música. Todo ha sido programado para un ambiente óptimo. La sonrisa profesional de la mujer nunca vaciló mientras abría la puerta, revelando un penthouse de sorprendente opulencia. Ventanas del piso al techo mostraban el brillante horizonte de Dubái. Rosas blancas y orquídeas adornaban cada superficie. Champán enfriándose en una cubitera de plata. En la cama yacía un camisón de seda blanco junto a una nota escrita a mano. Disfruten de su noche, dijo la organizadora de bodas, retirándose. Sola por primera vez ese día, ya se acercó a la cama y recogió la nota. Con letra elegante, decía, bienvenida a la familia. Recuerda, esta noche se trata de tradición. Dmitri sabe lo que se espera. Una sensación incómoda se instaló en su estómago cuando notó un pequeño dispositivo negro en la mesita de noche, un elegante altavoz inteligente con una sutil luz indicadora roja. Mientras se giraba hacia el baño, la luz comenzó a pulsar suavemente. Ella pensó que la parte más difícil había terminado. No tenía idea de que la verdadera prueba ni siquiera había comenzado. La pantalla digital en la consola de la mesita de noche cambió silenciosamente a 12 de la noche mientras el miércoles, 16 de abril, comenzaba oficialmente en Dubái. En la suite de luna de miel del penthouse de Infinity Tower, el sistema de Smart Home se activó sin una orden.
atenuando la iluminación empotrada a un suave resplandor ámbar mientras los altavoces ocultos comenzaban a reproducir música clásica a bajo volumen, la obertura Romeo y Julieta de Tchaikovsky. La selección programada con semanas de anticipación por la madre de Dimitri. La temperatura se ajustó automáticamente a unos precisos 71.6 grados Fahrenheit, 22 grados centígrados. Considerados óptimos por el consultor de la familia Petrov tanto para la comodidad como para la captura de video de alta definición. La luz indicadora roja en el altavoz inteligente palpitó una, dos veces, luego se estableció en un ritmo constante. En la sala de visualización en San Petersburgo, 41 miembros de la familia Petrov se movieron en sus sillas de cuero mientras 6 ángulos de cámara diferentes aparecían en la pantalla de proyección principal. Los monitores laterales mostraban datos biométricos capturados por sensores incrustados en toda la suite, temperatura ambiente, niveles de sonido ambiental. Incluso frecuencias cardíacas aproximadas de los ocupantes detectadas a través de micromovimientos y firmas térmicas. Ekaterina Petrova se sentó en una silla especialmente colocada en el centro de la primera fila, con una manta de lana sobre las rodillas a pesar de la calidez de la habitación. A los 87 años, su cuerpo se había debilitado, pero sus ojos permanecían afilados mientras estudiaba el dormitorio vacío en la pantalla principal. Sus dedos nudosos por la artritis agarraban un pequeño cuaderno de cuero en el que 16 novias Petrov anteriores habían sido evaluadas, calificadas y catalogadas. Los protocolos de linaje están activos, anunció el especialista en tecnología de la familia, un primo Petrov con experiencia en ciberseguridad. Todos los sistemas funcionales. Transmisión segura. En Dubái, la puerta de la suite de luna de miel se abrió cuando Dimitri entró, todavía con su smoking de boda pero con la pajarita deshecha y colgando suelta alrededor de su cuello. Sus movimientos delataban una tensión fuertemente controlada, hombros rígidos, pasos demasiado medidos, manos flexionándose inconscientemente a sus costados. Detrás de él, la puerta de la suite se cerró con un clic automatizado que activó cerraduras de privacidad adicionales. Lia salió del baño todavía con su vestido de novia, aunque se había quitado el velo y el elaborado tocado. Durante horas, había sido la novia perfecta, sonriente, amable, complaciente. Pero ahora, a solas con su nuevo esposo, el agotamiento se notaba en la ligera caída de sus hombros, el maquillaje corrido debajo de sus ojos. Me gustaría refrescarme antes de... Hizo un gesto vago hacia el dormitorio. Ha sido un día largo. El teléfono de Dimitri vibró en su bolsillo. Luego otra vez. Y otra vez. Lo sacó, mirando la pantalla. 3 mensajes aparecieron en rápida sucesión, de Mikhail, ella se retrasa. Está ocultando algo. Del tío Víctor, la familia está esperando. Esto es inaceptable. De la abuela, si no puedes darle órdenes, no eres hijo de Petrov. Dimitri apretó la mandíbula mientras deslizaba el teléfono de nuevo en su bolsillo. El peso de 16 generaciones se posó sobre él tan segaramente como si sus antepasados estuvieran físicamente en la habitación. Había sabido que este momento llegaría desde que tenía 19 años. Se había preparado para ello. Había seleccionado una novia que parecía perfecta, hermosa, inteligente, financieramente vulnerable como para aceptar el contrato, con credenciales educativas suficientes para producir herederos dignos. Lia, dijo, con la voz tensa. Hay algo que tenemos que discutir. En San Petersburgo, los miembros de la familia se inclinaron colectivamente hacia adelante. Este era el momento, la revelación, la transición del matrimonio ordinario a la tradición Petrov. Algunos de los miembros mayores de la familia asintieron con aprobación. Los más jóvenes intercambiaron miradas, algunos moviéndose incómodos pero ninguno hablando. Nadie había desafiado jamás la tradición, ni siquiera aquellos que se habían casado en la familia y se habían sometido a ella. ¿Pasa algo?, preguntó Lia, notando el cambio en el comportamiento de Dimitri. Su teléfono vibró de nuevo. Ignoró la llamada esta vez, pero sus ojos se dirigieron al altavoz inteligente con su luz roja palpitante.
La noche de bodas es importante en mi familia, comenzó rígidamente. Hay tradiciones que deben observarse. Entiendo, dijo Lia, aunque no lo hacía, no de verdad. Asumió que se refería a rituales culturales, quizás oraciones o gestos ceremoniales. Después de todo, muchas culturas tenían tradiciones de noche de bodas. En Filipinas, algunas comunidades todavía practicaban el ritual de colgar la sábana después, aunque en su familia educada y urbana tales costumbres se consideraban anticuadas. Necesitas cambiarte ahora, dijo Dimitri, señalando el camisón de seda blanco tendido en la cama. Es medianoche. Todo está listo. Algo en su tono hizo que un destello de inquietud pasara por Lia. El camisón en la cama de repente parecía menos un atuendo de boda y más un disfraz para una actuación que ella no había aceptado dar. Preferiría ducharme primero, dijo, moviéndose hacia el baño. Solo tardaré unos minutos. Dimitri se interpuso en su camino, su rostro tensándose. Su teléfono vibraba continuamente ahora, los mensajes inundando desde la sala de visualización en San Petersburgo. La tensión que se había estado acumulando en él durante horas, durante semanas, durante años en realidad, desde que su abuela le había explicado lo que se esperaría de él cuando finalmente se casara. Finalmente se rompió. Quítatelo, dijo, con la voz baja y tensa. Ahora. Están mirando. Lia se congeló. ¿Qué? El vestido. Quítatelo. Ponte el camisón. Sus ojos se dirigieron al altavoz inteligente, luego a una lente casi invisible incrustada en el artefacto de luz del techo. Están mirando. Todos ellos. Toda la familia. El estómago de Lia se hundió mientras la comprensión llegaba. ¿Mirándonos, a nosotros? Dimitri se rió, un sonido áspero sin humor en él. No a nosotros. A ti. La novia. El recipiente. La tradición Petrov. Hizo un gesto alrededor de la habitación. Cámaras. Micrófonos. Transmitiendo directamente a San Petersburgo. La abuela está esperando. Tíos, primos, todos los que importan en el mantenimiento del legado familiar. El horror inundó el rostro de Lia mientras se abrazaba instintivamente, sintiéndose de repente expuesta a pesar de estar completamente vestida. Sus ojos recorrieron la habitación, ahora viendo lo que se había perdido antes, la extraña posición de los objetos decorativos que podían ocultar dispositivos de grabación, los inusuales artefactos de iluminación. El altavoz inteligente que había parecido un lujo. Esto es una locura, susurró. Esto no puede ser legal. Está en el contrato, espetó Dimitri, pasándose la mano por el cabello con agitación. Cláusula 7. Derechos de observación familiar. El protocolo de linaje. No había nada de eso en lo que firmé. Estaba allí. Tal vez no en la traducción, pero estaba allí. En San Petersburgo, los miembros de la familia observaron este intercambio con reacciones variadas. La generación mayor frunció el ceño ante la resistencia de la novia. Los miembros de mediana edad intercambiaron miradas de complicidad, todos habían pasado por esto, de una forma u otra. Los adultos más jóvenes presentes, los primos de Dimitri de 20 años, miraron sus teléfonos o estudiaron el suelo, sin querer encontrarse las miradas. Apágalo, exigió Lia, retrocediendo de Dimitri. Apágalo todo ahora mismo. No puedo, dijo Dimitri, un toque de desesperación entrando en su voz. No entiendes lo que está en juego. Esto no es solo tradición. Es verificación. Confirmación de que la novia es adecuada, pura, digna de llevar el nombre Petrov. Si rompo el protocolo, pierdo todo, el puesto en la empresa, mi herencia, mi lugar en la familia. ¿Y si me niego?, preguntó Lia, su voz endureciéndose a pesar de su miedo. Entonces el contrato es nulo. Tu familia no obtiene nada. Los tratamientos médicos se detienen mañana. El peso psicológico de esta revelación se estrelló contra Lia.
Cada suposición que había hecho, cada cálculo sobre lo que estaba intercambiando y lo que recibiría, se hizo añicos en un instante. No era solo una novia que entraba en un matrimonio arreglado. Era un espécimen siendo evaluado, un cuerpo siendo examinado, un producto cuyo valor estaba siendo evaluado por extraños distantes. Plaza San Petersburgo, su postura sugiere desafío, señaló Verónica Petrova, que había volado de regreso inmediatamente después de la recepción para la visualización. No es un rasgo deseable. El tono de piel es preocupante, comentó una anciana tía abuela. Los niños no tendrán ni nuestro color ni nuestros rasgos. Esta falta de modestia, esta resistencia, dijo Ekaterina, su voz con el peso del juicio final. Habla de fallas fundamentales. De vuelta en Dubái, Lia retrocedió hacia el baño, su mente corriendo a través de opciones imposibles. Si obedecía, sacrificaría los últimos jirones de su dignidad, se convertiría no solo en una esposa por contrato sino en un objeto exhibido. Si se negaba, su hermano perdería su tratamiento médico, su madre perdería su atención, su familia se hundiría de nuevo en la pobreza desesperada, pero magnificada por la deuda y las esperanzas destrozadas. Lo sabías, dijo, la comprensión repentina amaneciendo en sus ojos. Sabías todo el tiempo lo que esto era realmente. El contrato, el dinero, las promesas. Esto no era un acuerdo de matrimonio. Esto era adquisición. Dimitri tuvo la decencia de apartar la mirada, su silencio suficiente confirmación. En un movimiento fluido nacido de una claridad desesperada, Lia se giró y corrió hacia el baño, cerrando la puerta detrás de ella y activando el cerrojo. El sonido hizo eco en la suite y a través de la transmisión a San Petersburgo, donde los suspiros decepcionados y las críticas murmuradas llenaron la sala de visualización. «Abre esta puerta», gritó Dimitri, siguiéndola y golpeando la puerta del baño. «Lia, no entiendes lo que estás haciendo». Dentro del baño, Lia presionó su espalda contra la puerta, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Su mente brilló hacia Ángelo en su cama de hospital, hacia su madre cuyas medicinas costaban más por mes de lo que su familia había ganado en un año. Luego a las cámaras, los ojos que miraban, la evaluación de su cuerpo como ganado reproductor para una dinastía que nunca había entendido realmente. «Si me avergüenzas así», continuó Dimitri, su voz quebrándose por la tensión, «pierdo todo, la empresa, la herencia, mi nombre». ¿Entiendes? 16 generaciones de Petrov están mirando ahora mismo, juzgando si eres digna. Lia se giró para mirar el espejo del baño, viéndose todavía con el vestido de novia que había sido su único pequeño acto de afirmación cultural. En la dura iluminación del baño, podía ver cada detalle con una claridad implacable, el maquillaje profesional cubriendo su piel natural, el cabello peinado que había tardado 3 horas en perfeccionarse. Los pendientes de diamantes prestados que valían más que la casa de su familia. «No soy una novia», susurró a su reflejo. «Soy un espécimen». En ese momento de terrible claridad, Lia Cruz, estudiante de enfermería de Cebú, hija devota, hermana amorosa, tomó una decisión. Con movimientos deliberados, se desabrochó el vestido de novia, dejándolo acumularse a sus pies. Se lavó el maquillaje de la cara, se quitó las joyas y se soltó el pelo. De su pequeña bolsa personal que había sido entregada a la suite, extrajo el único artículo que había traído de casa, un pañuelo bordado con flores ampaguita que su madre le había hecho para su graduación. Los golpes de Dimitri en la puerta habían cesado, reemplazados por conversaciones telefónicas urgentes en ruso rápido. Podía escuchar frases como dificultades técnicas y periodo de ajuste de la novia, mientras aparentemente intentaba aplacar a su familia. Vestida solo con una sencilla enagua, Lia salió del baño. Dimitri se giró hacia ella, el alivio inundando su rostro, alivio que rápidamente se transformó en confusión mientras ella pasaba junto a él sin una palabra, dirigiéndose no hacia la cama con su camisón esperando, sino hacia las puertas del balcón. «Lia, ¿qué estás haciendo?», preguntó, la alarma entrando en su voz. Ella deslizó la puerta de cristal.
El aire nocturno de Dubái se precipitó, cálido y con el tenue olor a desierto y mar. 47 pisos abajo, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. El viento azotó a su alrededor, levantando su cabello suelto como un halo oscuro. En San Petersburgo, la sala de visualización se había quedado completamente en silencio, los miembros de la familia paralizados por la imagen de la novia silueteada contra el cielo nocturno de Dubái. En ese momento, tomó una decisión, no vivir, sino desaparecer. El amanecer llegó como siempre lo hace en Dubái, limpio, deliberado, como si hubiera sido proyectado por un diseñador de producción. En el 47º piso, la puerta del balcón se abrió a una mañana que fingía no notar la ausencia de una novia. La suite todavía olía levemente a orquídeas blancas y limpiador cítrico de grado hotelero. En la cama, un camisón de seda yacía como una piel desechada. En la chaise longue, su vestido, de líneas limpias, bordado zampaguita, estaba doblado con un cuidado casi quirúrgico que el personal del hotel describiría más tarde como demasiado pulcro para ser un accidente. Al lado, el pañuelo. Un pequeño cuadrado de tela con flores trabajadas por las manos de una madre. La costura se había arrugado donde había sido agarrado con demasiada fuerza. El servicio de limpieza llamó, esperó, volvió a llamar. Protocolo. Un gerente vino con una llave maestra. Las puertas tienen una forma de tragarse los gritos, cuando se abren, exhalan solo aire frío y papeleo. El informe del subgerente diría huésped no responde, puertas del balcón entreabiertas y el tráfico de radio interno bajaría la voz por el resto de la mañana. La seguridad llegó primero, luego el médico interno del hotel, luego la palabra silenciosa a las autoridades externas que enseña a las propiedades de lujo cómo moverse, discretamente, elegantemente, quirúrgicamente. En la mesa auxiliar de mármol, el altavoz inteligente palpitó, luego se apagó, como si estuviera avergonzado de ser encontrado. En el cajón, cuidadosamente colocada, una tarjeta impresa con un número para el enlace de Petrov. En el pañuelo, la tinta sangraba en el hilo en letras que querían ser más pequeñas de lo que se les permitía ser. La nota tenía 12 palabras en tagalo. No suplicaba. No narraba. Hizo lo que a veces hacen las frases finales, convirtió al escritor en un verbo. Ubak ninjo akondi pak malaki. No se sientan orgullosos de mí. Si has visto este canal durante algún tiempo, ya sabes lo que vino después. La coreografía. El lenguaje que evita el cuerpo para que la historia nunca tenga que hacerlo. Una muerte no sospechosa. La frase es una canción de cuna de burócrata. Significa, no preguntes lo que ya sabes. Significa, no haya autopsia. Significa, cuanto menos vemos, menos debemos. La policía habló brevemente con el personal del hotel, con la organizadora de bodas, con el novio. No incautaron los dispositivos inteligentes. No solicitaron los registros del servidor. La barandilla del balcón medía según el código, el cristal, impecable, intacto, las bisagras, anodinas. Había un contrato en un archivo con firmas en los lugares correctos. Había un apellido que hacía temblar los árboles cuando se movía a través de los gobiernos. El oficial a cargo inicializó los formularios. El archivo se cerró con el golpe suave de una puerta que conduce a un pasillo sin gente. La declaración de Petrov llegó a través del correo electrónico de un publicista a medios selectos. Un párrafo que logró lo que se supone que debe lograr la publicidad, el borrado a escala. Nuestra familia lamenta este trágico evento, comenzó, luego desvió la atención. La novia luchó con inestabilidad, evidente durante toda la noche. No logró adaptarse a nuestras tradiciones de linaje, que son legales y culturalmente apropiadas. Una frase construida como un garrote, amortiguada en seda. Inestabilidad. Fracaso. Tradición. Legal. En Cebú, el calor llegó temprano ese día, presionando las cortinas contra las ventanas abiertas con manos húmedas.
María Cruz se despertó con el ping de un mensaje que no podía permitirse malinterpretar, el número de Dubái que habían guardado bajo Dimitri, médico pidiendo confirmar los detalles bancarios para un pago de condolencia. La cifra en la pantalla, 10,000 pesos, parecía obscena y necesaria al mismo tiempo. Un mensajero llegó con papeles y un bolígrafo. Los acuerdos de no divulgación visten el mismo traje gris en todo el mundo, lo único que cambia es la marca de agua. El mensajero no se sentó. Indicó las líneas de firma con un bolígrafo tapado como si estuviera jugando un juego con reglas estrictas. Aquí es donde aceptas que no hablarás. Aquí es donde aceptas que no sabes. Media hora después, un débito automático falló en la clínica de diálisis. Una pancarta roja apareció en un terminal y la enfermera de Ángelo miró una pantalla, luego su rostro, luego el suelo. Lo resolveremos, dijo, e intentó, llamadas, correos electrónicos, toda la coreografía de súplicas. La respuesta fue un párrafo de copiar y pegar de un especialista en cuentas de una aseguradora privada en Dubái, autorización revocada, acuerdo rescindido, contacta al patrocinador. Patrocinio, ese eufemismo que los migrantes aprenden a decir sin ahogarse. En la pequeña mesa de la cocina, María desdobló el acuerdo de no divulgación que había costado lo mismo que 3 meses de que la sangre de su hijo se lavara a tiempo. Las palabras en la página formaban una cerca alrededor de su dolor. Ella firmó de todos modos. El hambre se sienta en la mesa de negociación. También el miedo. También el amor, vistiendo su ropa más vieja. Cadenas ocultas siempre les dirá cuando tengamos fuentes primarias. Hemos visto el acuerdo de no divulgación. Hemos verificado el depósito. Hemos escuchado el mensaje de voz donde Irina, la asistente que hablaba 5 idiomas y no usaba ninguno de ellos para la conversación casual, dijo, en inglés, lamentamos mucho su pérdida. Por favor, honren los términos. La asistencia adicional está supeditada a su discreción. Pueden adivinar lo que sucedió en línea. Las fotos de la boda, las oficiales, nunca salieron a la luz. El Atlantis había sido caro, la privacidad había sido parte del precio. Pero el silencio nunca es hermético en una era en la que los dispositivos son pequeños y las personas son humanas. 12 segundos aparecieron, comprimidos y temblorosos, filmados desde un televisor en una sala abarrotada en San Petersburgo. Un primo de un primo, una sirvienta de un pariente político, un técnico con conciencia, todavía no lo sabemos. El clip viajó como contrabando, de WhatsApp a Viber a grupos de Facebook con nombres como Cebu Nurses Abroad y Dubai Pinay Support Hub. Se abrió en una suite a oscuras, suave luz ámbar, el aliento de una chica entrecortado. El micrófono captó un susurro como un hilo tirado a través de la piel. Mama, Ubak Ninjo Akondi Pak Malaki. Y luego estática, como si la propia habitación se negara a ser testigo. 12 segundos pueden ser una revolución. Los chats de los trabajadores filipinos en el extranjero se encendieron como un incendio. Mujeres que habían doblado la ropa de otras personas 12 horas al día se quedaron quietas en despensas con sus teléfonos pegados al pecho. Hombres trabajando en turnos nocturnos en obras de construcción presionaron reproducir y no parpadearon. Los comentarios se multiplicaron bajo la subida temblorosa, indicada Pat Naksabi en Giganjan, Anak. Estamos orgullosos de ti de todos modos. ¿Sino An Humabanito? ¿Quién hizo esto? ¿Quién observó? ¿Quién se paró en esa habitación con paneles de madera y calificó una vida humana? Tenemos una copia del clip. No lo mostraremos aquí. No nos convertiremos en otra sala de visualización. En Dubái, las solicitudes para reabrir el caso encontraron el mismo coro de disculpas que no cambia nada. El archivo estaba ordenado. La habitación cumplía con el código. La autopsia que podría haber hecho preguntas sobresedantes, sobre el tiempo que un cuerpo pasa discutiendo con la gravedad, sobre los últimos minerales en la sangre de una persona, nunca se hizo. La palabra oficial fue lo que siempre es, tragedia, personal, privada.
Un portavoz de la policía escribió que no se había establecido evidencia de criminalidad y que las tradiciones culturales y familiares no constituyen, en sí mismas, violaciones legales. Lean esa última parte 2 veces. La tradición es un pasaporte emitido con frecuencia a través del puesto de control de las consecuencias. La declaración de la embajada rusa, enviada 2 días después, fue más corta y fría, un asunto familiar privado derivado de malentendidos culturales. Ofrecieron asistencia consular a los Petrov si era necesario. No ofrecieron nada a los muertos. Global Arts realizó su propio pequeño acto de desaparición. El perfil de Lia, la foto sonriente en una playa de Cebú, la frase sobre la escuela de enfermería, la cuidadosa promesa de ser orientada a la familia, desapareció. Sus registros de chat, sus contratos, sus evaluaciones por el equipo de compatibilidad de la agencia, trabajo que una vez fue monetizado, se apagaron. Cuando un reportero con sede en Manila pidió hablar con un representante, la recepcionista dijo que la oficina se había mudado. La puerta de la dirección indicada estaba cerrada. El vecino dijo que los hombres vinieron por la noche y se llevaron las computadoras. Manila ha aprendido a leer las partidas por el peso de las cajas. Por un tiempo, incluso el hotel intentó fingir neutralidad. Un arreglo de condolencias apareció en el vestíbulo, lirios blancos en una urna plateada, una nota firmada solo por administración. Se instruyó al personal a evitar la especulación. El altavoz inteligente en la suite fue a almacenamiento. Las cámaras, si sabes cómo buscarlas, ya habían sido retiradas. Una nueva pareja se registró. Las orquídeas fueron renovadas. La ciudad continuó brillando como una mentira contada de manera convincente. Pero el dolor es trabajo, y el trabajo también deja evidencia. En Cebú, los vecinos trajeron comida porque eso es lo que se hace cuando la casa de al lado no puede cocinar por sí misma. La iglesia agregó el nombre de Lia a las intenciones leídas el domingo, y el hombre en el micrófono lo pronunció mal porque nunca la había conocido. En la clínica de diálisis. Ángelo se sentó con las manos cruzadas como si esta fuera una prueba para la que pudiera estudiar. El administrador de la clínica llamó, luego volvió a llamar. El número de Dimitri fue al buzón de voz, la línea de Irina contestó al primer timbre y dijo, reconsideraremos si la madre se abstiene de hablar. La madre se abstuvo durante 24 horas, luego 48. Al tercer día fue al ayuntamiento de Barangay y le dijo a la mujer del escritorio que quería quejarse de algo que el escritorio no podía sostener. Hablamos con una de las profesoras del IA, la doctora Santos, la clínica que la había llamado brillante. Nos habló de una chica que podía encontrar una vena en el brazo de un niño al primer intento, que podía escuchar un soplo a través de un viejo estetoscopio como si el dispositivo recordara ser nuevo. Mantuvo una lista de cosas que hacer cuando se graduara, dijo la doctora Santos. Ninguna de ellas era para ella misma. Hablamos con una limpiadora del hotel, fuera de actas, en un callejón detrás de la entrada del personal, mientras llegaban las entregas y se cargaban las partidas en furgonetas. Su vestido, dijo la mujer, estaba doblado de la forma en que doblas una bandera. Como un adiós aprendido de antemano. Nos comunicamos con la empresa de Dubái que instaló tecnologías de mejora del hogar en residencias de élite. El hombre que contestó insistió en que los dispositivos eran para ambiente y seguridad y que cumplían con todas las leyes. Cuando preguntamos si sus sistemas podían transmitir a un teatro privado en San Petersburgo, colgó. Más tarde, llegó un correo electrónico de una dirección general, no comentamos las configuraciones de los clientes. Mientras tanto, los 12 segundos crecieron hasta convertirse en un ecosistema. Cuentas anónimas publicaron hilos explicativos, como los contratos traducen la deshonra en letra pequeña. Como las agencias emparejan coincidencias asimétricas utilizando algoritmos ponderados que asignan puntos a la docilidad y la deuda, como los rituales de linaje se rebautizan en la tecnología. Porque las cámaras son menos desordenadas que las sábanas. El hashtag #Ubak Ninjoni Pakmalaki no fue tendencia en las plataformas globales.
A los algoritmos no les gusta el tagalo a menos que esté acompañado de baile. Pero en los lugares donde los trabajadores filipinos en el extranjero viven en línea, los grupos privados, las notas ancladas, la frase se convirtió en una oración. Estaremos orgullosos por ti. Seremos ruidosos por ti porque tú no pudiste serlo. Una pequeña multitud se reunió frente a un consulado, el filipino, no el ruso, llevando copias impresas del rostro de Lia y velas protegidas del viento por vasos de papel. Los guardias de seguridad les pidieron que se movieran. Lo hicieron, unos pasos a la vez, y luego regresaron. Así es como se aplica la presión en las ciudades diseñadas para resistirla, no con un rugido, sino con una persistencia que avergüenza. Un abogado en Makati presentó una petición solicitando al Departamento de Trabajadores Migrantes que investigara Global Arts y sus afiliados. Citó fraude sistémico a través de la mala traducción. La petición se quedó por un tiempo en una bandeja que ya tenía documentos. Cuando se movió porque alguien llamó a un amigo cuyo primo trabajaba en la oficina correcta y dijo, por favor. Los mantendremos informados sobre ese caso, sabemos con qué frecuencia el papel entierra a las personas por segunda vez. Un periodista en Dubái presentó una solicitud de estilo FOI para el archivo policial. Regresó con rectángulos negros donde podrían haber vivido las respuestas. Respeto a la privacidad, explicaba la carta, mientras ignoraba el hecho de que la privacidad había sido el arma. Obtuvimos registros de chat, redactados, de un grupo familiar Petro. La frase que nos hizo sentarnos fue corta y fea, lote defectuoso. Reemplazar inmediatamente. La marca de fecha coincidía con la mañana después de la caída del IA. No podemos verificar la cadena completa de custodia de esos registros, por lo que no los presentamos como prueba. Los presentamos como el clima. ¿Por qué les estoy contando todos estos detalles? Porque las consecuencias también son la escena del crimen. Porque los encubrimientos nunca son una sola acción, son un método. Memos de hotel, impresos policiales, comunicados de prensa, acuerdos de no divulgación, débitos automáticos que se detienen, perfiles que desaparecen, dispositivos que van a almacenamiento. Mujeres que aprenden a decir nuevas palabras para viejos daños. Así es como se ve el silencio a escala, pulcro, cronometrado, multilingüe. Y sin embargo, un pañuelo con 12 palabras. Un susurro capturado por un micrófono no diseñado para la misericordia. Una enfermera que se niega a apartar la mirada de una pantalla. Un vecino que trae arroz y pescado y se sienta en una mesa donde el aire se ha enrarecido. Una vela fuera de un consulado cuya llama se niega a morir cuando el viento lo sugiere. Le pedimos a la familia Petrov un comentario nuevamente. Un nuevo publicista respondió que la familia ha superado su dolor y se niega a participar en contenido que explota la tragedia personal e irrespeta el patrimonio cultural. Le escribimos que entendíamos y procederíamos de todos modos. Le preguntamos a Global Arts si se sentarían frente a una cámara y hablarían sobre la ética de las coincidencias asimétricas. No respondieron. Le preguntamos a las autoridades de Dubái, una vez más, si la falta de autopsia era una práctica estándar. Recibimos un enlace a una página de política general que no mencionaba a las novias. Hay una frase que me ha seguido a lo largo de este reportaje, las consecuencias del silencio. Suena como una paradoja. ¿No es el silencio una ausencia? ¿Cómo puede tener consecuencias? Pero el silencio es trabajo. Son los correos electrónicos enviados y los papeles firmados y las cajas empacadas y los teléfonos que no suenan y los pagos que se detienen y las palabras que se niegan a ser dichas y las que deben serlo. Tiene peso. Deja una forma. Lia Cruz está muerta. Esa frase debería ser el final de una historia. No lo es. Porque su madre todavía está viva con un bolígrafo en el bolso que recuerda dónde firmó. Porque la sangre de su hermano todavía necesita máquinas en un horario que ahora ya no existe. Porque una familia en San Petersburgo se sentó en sillas de cuero y vio a una mujer entender algo imperdonable y luego lo llamó tradición.
Porque un sistema construido para parecer romance funcionaba como adquisición. Porque la ley puede ser un muro si tiene suficientes ladrillos. Porque si no nombramos esto, se convierte en una receta. En cadenas ocultas, terminamos con una pregunta cuando las respuestas se están operando a sí mismas. Aquí está, si una novia susurra no se sientan orgullosos de mí en una habitación llena de cámaras, y una ciudad decide que la lente es más sagrada que la mujer, ¿cómo se ve exactamente la justicia, y a quién, exactamente? ¿Se le permite definirla? El dolor se ve diferente en los hombres que fueron criados para ganar. En Dimitri, parecía postura, demasiado recta, como si se hubiera instruido a sus vértebras a no ceder. Parecía 3 días de silencio en un penthouse que todavía olía a flores dispuestas para un futuro que no sucedió. Parecía un smoking colgado de nuevo en su percha acolchada como si el respeto por la tela pudiera revertir el tiempo. La gente lo llamó monstruo en línea. Sería más limpio si lo fuera. Los monstruos son fáciles de nombrar. Dimitri era otra cosa, lo que las dinastías producen cuando confunden la obediencia con el amor. No durmió la semana después de la caída del Ya. El sueño requiere rendición. Vagó de ventana en ventana, viendo a Dubái replicarse en cristal hasta que la ciudad se sintió como una amenaza, su teléfono se convirtió en una geografía, condolencias de hombres que firman los cheques de pago de otros hombres. Un solo mensaje de Verónica que decía, simplemente, mantente firme, uno más largo de Mikhail con viñetas y una lista de temas de conversación, 6 llamadas perdidas de Irina porque los asistentes. Se dijo a sí mismo que era un triaje administrativo. Se dijo a sí mismo que la estabilidad era un bien moral. Se dijo a sí mismo que una muerte no debería colapsar la arquitectura generacional. Se dijo a sí mismo todas las cosas que los hombres se dicen cuando la habitación en la que fueron criados requiere una firma. Aquí está la parte en la que el periodismo comenzó a arañar la pintura. Una reportera emiratí con gusto por las puertas cerradas miró más allá de las flores a los cables. Tenía fuentes dentro de la industria de mejora del hogar, hombres de TI que instalaban cámaras para personas que nunca miraban sus propios techos. Uno de ellos habló, luego no, luego volvió a hacerlo. Un número de modelo aquí, una actualización de firmware allá, una referencia a un modo de teatro privado que vivía detrás de un interruptor de software etiquetado como NIS. Siguió las facturas a una empresa de Dubái cuyo sitio web vendía inteligencia ambiental a clientes que querían controlar sus hogares con sus voces y a sus cónyuges con otra cosa. Hemos visto los contratos, los tickets de servicio, el esquema que muestra 6 conos de cámara convergiendo en una cama como reflectores. Hemos confirmado la existencia de un socio de integración regional que vinculó la suite a un servidor con un bloque de IP de San Petersburgo y acceso geocercado. No se violaron leyes, nos recordó el abogado de la empresa. Consentimiento en el archivo, palabras que se pueden enseñar a actuar. La historia se publicó en una revista local con el coraje de publicarla. El titular en inglés fue cauteloso, Smart Home, Dark Traditions. Dentro, el artículo no nombraba a nadie pero describía a todos. El publicista de Petrov lo llamó difamación sin enviar una carta. La empresa de Dubái publicó una declaración sobre caracterizaciones erróneas de las tecnologías de estilo de vida. Luego, su página de marketing cambió, no más fotos de dormitorios, más de cocinas con pan en los mostradores. Las filtraciones tienen su propio clima. Los registros de chat llegaron un lunes por la mañana en el que no esperábamos que nos entregaran un arma. Marcas de tiempo, apodos, la confianza de una familia que piensa que las paredes aguantarán. Lote defectuoso. Reemplazar inmediatamente. Las palabras se quedaron allí como clavos. Una segunda línea, lecciones aprendidas, no más atajos de traducción. Una tercera, el próximo candidato debe entender completamente el protocolo. No pudimos publicar los registros sin exponer nuestra fuente a un tipo de peligro que a las ciudades les gusta negar que todavía contienen. Pero su existencia endureció las espinas en las habitaciones donde la gente estaba decidiendo si hablar. Y aún así, sin cargos.
Porque en Dubái no hay estatuto que llame a lo que le sucedió a Alia por su verdadero nombre. Los códigos penales hacen muchas cosas bien, no están diseñados para cámaras sancionadas por contratos que se firmaron en idiomas que la novia no leía. El acto de observar podría vivir bajo el paraguas de la tradición si mantuvieras la cabeza en el ángulo correcto. La ley de privacidad protege a los hogares del exterior, no imagina a los hogares como el lugar del daño. En San Petersburgo, nadie solicitó la extradición porque nadie había presentado un caso que lo requiriera. El Estado vio una tragedia personal, del tipo que debe lamentarse en silencio para que los climas de inversión sigan siendo templados. Pedimos a un profesor de Derecho Comparado que tradujera la ausencia. Algunos sistemas legales están diseñados para perseguir la sangre, dijo. Otros están diseñados para preservar el dinero. No es que elijan el dinero sobre la sangre. Es que llaman orden al dinero y luego insisten en que el orden es neutral. En Cebú, las flores conmemorativas se pusieron marrones en los bordes y fueron tiradas porque la descomposición no es sentimental. La diálisis de Ángelo se reanudó, alguien en una oficina de la clínica encontró una manera de extender la atención durante 60 días hasta que se resuelva. La extensión fue misericordia disfrazada de burocracia. Comenzó a susurrarle a su madre sobre la posibilidad de ser transferido a un hospital público donde la proporción enfermera-paciente haría que la seguridad fuera una cuestión de tiempo. Ella le dijo que esperara una semana más, tenía una reunión con una ONG adscrita a la iglesia que tenía velas que no se apagaban. Dimitri observó todo sin mirar realmente. Evitó las noticias internacionales de la forma en que un edificio condenado evita los espejos. Fue al gimnasio, el entrenador ajustó los pesos y llamó a la rutina regreso a la línea de base. Comió limpio, porque limpio es algo que puedes controlar. Volvió al trabajo. Hombres con trajes y esferas de reloj del tamaño de promesas le estrecharon la mano y hablaron de tarifas de flete y expansiones portuarias y un proyecto en el norte de África que necesitaba un socio que pudiera hablar ambos idiomas. Dinero y fuerza. Firmó papeles, atendió llamadas, movió números de una columna a otra como un sacerdote moviendo pan de un plato a la boca. También hizo algo estúpido, porque el dolor a menudo requiere un latigazo. Una noche tarde buscó su propio nombre y encontró hilos que debería haber evitado. Se desplazó por las frases de extraños que lo describían como si fuera un concepto en lugar de un nombre. Leyó 3 párrafos de una publicación de blog donde alguien lo llamó un colonizador disfrazado de romance. Cerró la pestaña. Abrió otra. Pidió una botella de algo caro porque el alcohol da permiso para sentir durante exactamente 90 minutos antes de quitar el permiso para ponerse de pie. Luego se fue a San Petersburgo. La casa era igual que las casas cuando el dinero sobrevive a la historia. Se sentó junto a la cama de Ekaterina y le dijo que la prensa de Dubái era irresponsable. Ella le palmeó la mano de la forma en que había palmeado a los perros que había amado más que a la mayoría de la gente. Sobrevivimos a cosas peores, dijo. Sobreviviremos a esto. No mencionó a Alia por su nombre. Ella se iría en invierno, y el obituario la llamaría filántropa porque había pagado un ala en un museo y no porque se había negado a la misericordia en sus nietos. Verónica lo informó sobre el proceso de selección de candidatas de la forma en que los directores financieros informan a los directores ejecutivos. Hemos reducido a 3, dijo, con historiales médicos aceptables y el perfil educativo correcto. Nacidas en Siria, nacidas en Ucrania, nacidas en Bielorrusia, todas ahora viviendo en Dubái o dispuestas a hacerlo. La ucraniana es ideal, agregó Mikhail. Entiende las expectativas eslavas. Además, no hay ambigüedades idiomáticas. No tuvo que decir la siguiente parte. El contrato estaría en ruso. El testigo sería de ellos. Dimitri asintió cuando se suponía que debía asentir. Pensó en el pañuelo de Alia y tuvo que apartar la mirada. Se volvió a casar en el plazo de 1 año. No nombramos a la nueva novia aquí, todavía está viva, y el anonimato es un tipo de refugio que podemos permitirnos construir.
Las fotos parecían anuncios del concepto de riqueza. La mujer vestía un vestido que había aprendido de otros vestidos a subir escaleras con una cola. El lugar era más pequeño, las reputaciones requieren reducir su tamaño mientras pasan las tormentas. El contrato no era más pequeño. 4 copias, todas en ruso, notariadas con sellos de cera que habrían complacido a un duque del siglo XIX. La cláusula del protocolo de linaje tenía citas que hacían sonreír a los abogados y a los seres humanos retroceder. La segunda noche de bodas no produjo un balcón. La obediencia nunca lo hace. Las cámaras funcionaron. La sala de visualización en San Petersburgo se llenó a capacidad. Alguien aplaudió una vez cuando terminó. Dmitri se quitó los gemelos y no sintió nada excepto alivio de que la máquina no se hubiera atascado. Si quieres que esta historia te dé un arco de redención, has confundido el género con la fantasía. A veces el arco es un círculo. A veces el círculo es una soga. La exposición pública continuó su lento goteo. La periodista de Dubái ganó un premio de colegas que saben lo que cuesta poner una historia así en letra impresa. La empresa de vigilancia cambió de marca, luego se fusionó con una empresa matriz, luego se expandió silenciosamente a soluciones empresariales. Global Earth cerró su oficina de Manila y abrió otra en un piso diferente del mismo edificio con un nuevo nombre y la misma recepcionista. El ministerio en Manila anunció un grupo de trabajo con un acrónimo largo. El grupo de trabajo solicitó financiación, la financiación necesitaba un comité, el comité necesitaba un calendario. El progreso y la inercia bailaron, como siempre lo hacen. Intentamos hablar con Dmitri. Enviamos una carta. Enviamos otra. Irina respondió una vez con una frase elaborada para sonar definitiva. El señor Petrov se está centrando en su familia y negocios y no participará en contenido que explote la tragedia personal. Le respondimos que entendíamos y procederíamos de todos modos. ¿Qué hacemos con un hombre como este? No un monstruo. No inocente. Un recipiente para una tradición que se llama a sí misma supervivencia. Un perpetrador cuyas manos fueron guiadas por personas que lo amaron mal. La ley lo mira y no ve ningún gancho para colgar un cargo. La moralidad mira y ve un libro de contabilidad escrito en un idioma más antiguo que los tribunales. Hay un detalle que hemos guardado para el final porque es pequeño y nada y también todo. El día después de la segunda boda, Dmitri fue a la caja fuerte para reemplazar el libro de contabilidad en su estante. La carta a Alia, la que nunca envió, se deslizó del estuche de cuero y cayó al suelo. La recogió y comenzó a guardarla sin leer. Luego leyó la primera línea. Luego la segunda. Luego rompió la carta por la mitad, luego en cuartos, luego de nuevo. Porque a veces la única forma de soportar es destruir la evidencia de la persona que podrías haber sido si alguien te hubiera amado con suavidad en lugar de reglas. Tiró los pedazos por el inodoro del baño de invitados. Las tuberías hicieron lo que hacen las tuberías. La casa no se dio cuenta. En una historia mejor, el sistema se rompe aquí. El novio se levanta en una cena familiar y dice basta. Quema el libro de contabilidad. Devuelve el dinero. Devuelve a la chica a su vida. Testifica en el Parlamento. Escribe un libro llamado El legado es una mentira y entrega las ganancias a una clínica en Cebú. Pero esta no es esa historia. Esta es la que en la que él conserva su trabajo. Esta es la que en la que la ley se encoge de hombros. Esta es la que en la que las velas de la segunda boda se queman de forma segura y los limpiadores vienen por la mañana y alisan las sábanas. Esta es la que en la que aprendemos de nuevo que una sola muerte no es lo suficientemente pesada como para inclinar una mesa puesta para 16 generaciones. Cadenas ocultas existe porque a veces la única consecuencia disponible es un registro. La cámara puede herir, también puede ser testigo. Hemos intentado ser testigos aquí. No para ofrecer absolución, no para facilitar la venganza, sino para sostener la forma de un daño para que no pueda ser descartado como rumor. Lia se ha ido.
Dimitri permanece. El nombre Petrov continúa. La pregunta no es si llora cuando nadie lo está mirando. Lo hace. La pregunta es que decide hacer una cultura con un hombre que impuso un ritual porque la imposición era la única forma de que se le permitiera volver a la habitación donde las luces siempre son demasiado brillantes. La pregunta es qué se necesitará para hacer esas habitaciones más pequeñas, sus puertas más fáciles de cerrar, sus cámaras más difíciles de justificar con una cláusula en un idioma que alguien no puede leer. Habrá espectadores que nos pedirán que terminemos con esperanza. A veces podemos complacer. Aquí, la esperanza parece un premio en el escritorio de un periodista, un administrador de clínica que encuentra 30 días más, un vecino que trae sopa. Una abogada que presenta la moción aunque las probabilidades sean más antiguas que ella. La esperanza no es el arco. Es la mano en la página que se niega a pasarla hasta que la frase ha sido leída en voz alta hasta el final. Y el final, esta vez, no es limpio. Es un hombre entrando en su sala de estar con un vaso en la mano, una mujer con la que acaba de casarse mirando una ciudad que se llama a sí misma futuro, un servidor en otro país contando conexiones. Una madre en Cebú doblando un pañuelo que no lavará porque contiene las últimas palabras que su hija escribió, no se sientan orgullosos de mí. Permítanme contrarrestar eso ahora, para todas las hijas que han sido convertidas en pruebas de obediencia, siéntanse orgullosas de todos modos. De la negativa. De la claridad. Del hecho de que durante 12 segundos, un susurro cruzó un océano e hizo lo que las leyes no hicieron, decir la verdad. Comenzó como lo hacen la mayoría de los movimientos en el archipiélago, en silencio, con mujeres que ya se habían estado salvando unas a otras de manera práctica mucho antes de que alguien lo llamara abogacía. Un grupo de Facebook para Filipinas que trabajan en el Golfo ancló una nueva publicación. Una enfermera en Alain redactó el primer cartel en cartón de desecho de un envío de comestibles. Una trabajadora doméstica en Sarja puso su teléfono en un recipiente de harina y grabó una nota de voz temblorosa en tagalo, Indicami Forsale. No estamos en venta. El hashtag aterrizó con el golpe suave de una promesa, almohadilla not for sale. Viajó en cadenas de WhatsApp que olían a jabón de cocina y aceite de motor. Saltó a TikTok sobre pistas de karaoke y a X en hilos escritos a las 3 de la mañana por personas demasiado enojadas para dormir. No estaba pulido. No necesitaba estarlo. Tenía una cara, y la cara tenía un nombre. Lia. En una semana, los sótanos de las iglesias se llenaron de mujeres que sabían lo que un contrato puede hacer cuando finge ser amor. Una parroquia en Deira organizó una noche de Conozca sus derechos donde un abogado voluntario tradujo frases como consentimiento bajo coacción al cebuano, ilocano y baray. Un bot de WhatsApp construido por una estudiante en Ciudad Quezón respondió preguntas sobre visas, repatriación, cobertura médica y la diferencia entre un contrato que ata y una cláusula que enjaula. Los centros de llamadas, irónicamente, el primer peldaño para tantas filipinas que se dirigen al extranjero. Donaron ancho de banda a medianoche para que los moderadores pudieran clasificar los mensajes de mujeres cuyas historias estaban peligrosamente cerca de la del IA. El movimiento adquirió músculo donde lo hacen los movimientos en Filipinas, el Consejo de Barangay, el coro parroquial, las organizaciones universitarias que forman líderes entre exámenes. Las madres trajeron pancita a las reuniones de organización porque los cuerpos todavía necesitan alimentarse cuando un sistema está hambriento de ellos. Una estudiante de Derecho en Abdi Liman convirtió el truco de la mala traducción en una conferencia que se volvió viral, cuando una cláusula se cambia de ropa. Un profesor de sociología en DLSU mapeó el árbol corporativo de Global Arts en una pizarra que se convirtió en un bosque, raíces llamadas Chipre, tronco llamado Dubái. Ramas etiquetadas como consultorías y corredores culturales. Luego sucedió algo que los movimientos sueñan y rara vez obtienen, la política buscó la mano que la buscaba. Una senadora de Bicol, hija de una trabajadora filipina en el extranjero, hermana de otra, celebró una audiencia que disfrazó el dolor de procedimiento.
La sala del comité se llenó de mujeres que hacía mucho tiempo habían aprendido a hacerse pequeñas en los pasillos públicos. Ese día se negaron a la geometría. En una pantalla detrás del estrado, un título en fuente burocrática, investigación sobre la facilitación del matrimonio transfronterizo y la protección de los migrantes. Fue el nombre más feo para una cosa hermosa, un país que decide que no subcontratará la seguridad de sus hijas a hombres que compran cámaras por docenas. Global Arts no envió un representante. Enviaron un abogado que dijo malentendido cultural y consentimiento mutuo y no podemos hablar de clientes específicos. La senadora colocó una copia ampliada de la cláusula rusa junto a la versión en tagalo que la había destripado. La sala no jadeó, hizo algo más silencioso y peligroso. Escribió. En meses, el Departamento de Trabajadores Migrantes emitió una directiva, una orden de stop a las agencias de novias internacionales que operan a través de consultorías fantasma, con una lista negra que nombra a las entidades directa y conjuntamente vinculadas a la red Petro. No resolvió todo, las leyes rara vez lo hacen. Pero llegó a la tubería y la torció. Los agentes que antes caminaban por pasillos abiertos ahora llamaban a puertas que no se abrían. El personal de la embajada dejó de encogerse de hombros ante los informes de tradiciones familiares. Los consejeros de salida comenzaron a hacer nuevas preguntas. ¿Conoce el idioma en el que se escribió su contrato? ¿Quién lo tradujo? ¿Quién pagó la traducción? En Cebú, una vigilia por día se convirtió en un ayuntamiento. Una ONG presentó una propuesta de la cláusula LIA. Un requisito obligatorio de que cualquier contrato de matrimonio utilizado para el patrocinio de visas sea certificado en el idioma nativo de la novia por un traductor designado por el tribunal sin vínculos financieros con ninguna de las partes. La cláusula sería menospreciada en las salas de juntas en el extranjero, en los ayuntamientos de barangay, provocó aplausos que se sintieron como lluvia después de una estación calurosa. Una semana después, el comité de la Cámara de Representantes se adhirió. Los gobiernos se mueven lentamente hasta que no lo hacen. Le pedimos a una psicóloga clínica, la doctora Malou Reyes, que ha pasado 2 décadas con mujeres que vivieron su camino a través de contratos y regresaron a casa con cicatrices, que hablara sobre lo que sucedió en esa suite. Ella no recurrió al eufemismo. La gente sigue enmarcando esto como una atrocidad sexual, dijo, y por supuesto que lo es, pero la psicología central no es la excitación, es la propiedad. El ritual le dice a la novia, no eres una persona. Eres un recipiente para nuestro nombre. La propiedad requiere testigos. Las cámaras no están ahí por placer, están ahí por prueba. Hizo una pausa, con los ojos cansados. ¿Quieres entender el protocolo, Petro? Imagina un museo. La novia es un artefacto, la familia son los docentes, la política es la preservación. El sexo es incidental. El poder es esencial. Presionamos. ¿Por qué la negativa de Lía se convirtió en muerte tan rápidamente? La doctora Reyes dibujó un triángulo en un bloc de notas. La coerción prospera en 3 ángulos: dependencia económica, precariedad legal y aislamiento. Lía cargaba con la deuda médica de su familia. Su visa vinculada a su novio. Estaba a 47 pisos sobre una ciudad diseñada para personas que pueden pagar para ser vistas. Las cámaras no la hicieron menos sola, multiplicaron su soledad. Hay un caso que mencionamos anteriormente en esta serie, Imani Rosbel, la modelo que fue asesinada después de dejar a un magnate con complejo de Dios. 2 mujeres reducidas a transacciones, 2 resultados que riman y aún así suenan diferentes. Imani pagó por irse. Lía pagó por negarse a actuar. En ambas historias, la moneda es la obediencia. Hablamos con una académica legal que ha representado a sobrevivientes en ambos escenarios. Ella hizo un gesto entre los 2 casos con una mano cansada. A la ley le resulta más fácil nombrar el asesinato que la humillación a escala, dijo. Necesitamos marcos para la violación ritualizada realizada detrás de contratos.
De lo contrario, seguiremos enterrando a mujeres cuyas muertes parecen ordenadas en papel. Quizás se pregunten por el lado de la industria, cómo una red que se autodenominó transcultural se adaptó al calor. Hicieron lo que hacen las redes. Cambiaron de marca. Global Earth se convirtió en Atlas Heritage Match, trasladó las oficinas 3 pisos más abajo, mantuvo las mismas sillas. Los consejeros que una vez llamaron a las novias activos comenzaron a llamarlas socias. El algoritmo se vistió con ropa nueva. El control deslizante de coincidencia asimétrica se eliminó de la interfaz de usuario y se enterró en un interruptor backend etiquetado como ajuste. Las VPN redirigieron los servidores fuera de Dubái a Estonia. Cuando los reguladores en Manila pidieron registros, llegaron cajas sin nada dentro más que aire anotado en papel con membrete. Mientras tanto, los organizadores de trabajadores filipinos en el extranjero hicieron algo pequeño y brillante, construyeron un registro de testigos. No vive en un solo servidor. Vive en todas partes y en ninguna parte, fragmentos cifrados en computadoras portátiles de voluntarios. Si una mujer firma un contrato de matrimonio transfronterizo, puede registrar una bandera privada con 3 contactos de confianza. Es un sacramento disfrazado de software, alguien lo sabe. Una segunda herramienta, mitad hoja de cálculo, mitad carta de amor, enumera traductores pro bono por dialecto. Una tercera permite a cualquier usuario subir el PDF y recibir un mapa de calor de las cláusulas que comúnmente duelen. Cuando probamos la herramienta con contratos recopilados durante 5 años, la pantalla brilló en rojo en los mismos lugares: tradición familiar, observación privada, aptitud médica, obediencia, sanciones por incumplimiento. No todos aplaudieron. Hubo reacciones violentas, porque el poder nunca cede sin una pataleta. Un columnista en una revista en inglés se burló del pánico moral, llamó a Almohadilla Not for Sale una importación neocolonial, como si las cámaras instaladas en candelabros fueran nativas de Manila. En la radio de entrevistas, un hombre que había hecho su fortuna emparejando valores tradicionales con billeteras insistió en que todo esto era un ataque a la cultura. La cultura es lo que los hombres buscan cuando el contrato no es lo suficientemente bonito para mostrar a los invitados. Y sin embargo, el cambio persistió, no como una tormenta sino como una marea. La Corte Suprema de Filipinas aceptó un escrito de Amicus Curiae que argumentaba que la privacidad no puede ser utilizada como arma de defensa cuando el consentimiento es estructuralmente obligado. El Departamento de Asuntos Exteriores lanzó una campaña de bajo presupuesto pero efectiva, carteles en aeropuertos y terminales de ferry que mostraban un vestido blanco detrás de un cristal. Lema: si el contrato tiene una cláusula que no puedes leer, no lo firmes.